Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta tutoría en el cual vamos a hablar sobre la integral definida y técnicas de integración. Recordemos que esta unidad tiene pues bastante información, entonces son alrededor de 5 materiales que tenemos para esto, y entonces vamos a tratar de revisar algunos de ellos y hacer un poco la analogía con respecto a otros materiales. Entonces vamos a comenzar revisando este material base, que es el capítulo 2, que se llama funciones especiales. Vamos a hablar de la función logarítmica, de la función exponencial, y también vamos a hacer un énfasis, digamos, en las derivadas de este tipo de funciones. Entonces eso es lo que vamos a estudiar primeramente, y luego vamos a ver también funciones trigonométricas inversas y funciones hiperbólicas. También vamos a hablar sobre las integrales, ya sea definida o indefinida. Entonces vamos a comenzar con respecto a estas derivadas, y vamos a estudiar este material. Entonces lo primero es, en este material, bueno, cómo se representa la función logarítmica. Y bueno, esta es información que en algún momento ya la hemos ocupado, ¿verdad? Vamos a pasar directamente a un teorema que nos dice sobre la función exponencial. Lo que nos está diciendo el teorema 2.2 es que la derivada de la función exponencial es igual a la exponencial de x, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar este teorema para algunas derivadas que tengan que ver con la función exponencial, y recordemos que esa derivada es igual, es decir, no cambia, ¿verdad? Entonces vamos a continuar un poco más adelante en este material. Aquí también hay propiedades de la función exponencial, es decir, la exponencial de una suma es el producto de la exponencial de esos valores. Entonces, bueno, ahí está la demostración, que no la vamos a hacer. Acá tenemos esta definición que nos dice que e es igual a la exponencial evaluada en 1, ¿verdad? Y la integral, es decir, la integral de este 1 hasta e de 1 entre t de t es igual a logaritmo natural de e, y el logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces, acordémonos de esto, ¿verdad? Vamos a acordarnos de esto, y vamos a ver ciertas propiedades. Bueno, acá tenemos estas propiedades de la exponencial, que nosotros lo podemos escribir a la x, donde a es un valor real, como la exponencial de x por el logaritmo natural de a. Recordemos la relación que existe entre el logaritmo natural y e, ¿verdad? El número e. Entonces, esto pues a la x lo podemos escribir de esta forma. Entonces, eso es muy importante, pues acá nos da la definición 2.5 de que si a es mayor que 0, entonces para cualquier número real x esto va a ser cierto, ¿verdad? Entonces, acá recordamos que si le aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, entonces acá me queda x por el logaritmo natural de a, ¿verdad? Recordemos que esto es tener e elevado al logaritmo natural de a elevado a la x. Entonces acá me queda el logaritmo natural de a elevado a la x, entonces la x baja como denominador, ¿verdad? Entonces tenemos eso, y acá pues hay más propiedades con respecto a la función exponencial. Y pues acá igual hay propiedades. El logaritmo base a del producto de a por x es igual a la suma del logaritmo base a de evaluado en x más el logaritmo base a evaluado en y. Entonces vamos a acordarnos siempre de estas propiedades. Acá tenemos que el logaritmo natural de x a la n pues es n por el logaritmo el logaritmo base a de x a la n es igual a n por el logaritmo base a de x. Y todas estas mismas propiedades al final se cumplen con el logaritmo natural.
Entonces lo que nos interesa un poco en esta parte de este material es la derivada de este tipo de funciones, tanto la función exponencial como el logaritmo de una base cualquiera. Pero acá tenemos una información muy importante, porque las derivadas de ese tipo de funciones las podemos obtener utilizando la equivalencia entre la función logaritmo base a de x, y lo podemos escribir entre el logaritmo en términos de logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá esta función que es a elevado a la x, y esta función que es logaritmo base a de x, dos funciones, una que es la exponencial, la otra es logaritmo, con un número real distinto de 1, entonces tenemos que a la x, ¿verdad? F de x lo podemos escribir de esta forma, ¿verdad? Entonces, al tenerlo de esta forma y derivamos, ¿verdad? Recordemos que la derivada de la exponencial es esa misma exponencial por la derivada del exponente, ¿verdad? En el caso que sea x, la derivada de x es 1, entonces por eso me queda que la derivada de a a la x es igual a e a la x, porque esa e a la x va a estar multiplicada por la derivada de x, que sabemos que es 1. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es derivar e elevado a la x por el logaritmo natural de a, entonces nos queda elevado a x por el logaritmo natural de a por la derivada de x por el logaritmo natural de a, ¿verdad? Entonces, pero el logaritmo natural de a es una constante, la derivada de x es 1, entonces nos queda logaritmo natural de a por e a la x por el logaritmo natural de a. Entonces, esto que está acá es a a la x, ¿verdad? Porque esto es a a la x por el logaritmo natural de a. Entonces, esa es una de las propiedades que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de encontrar la derivada de una función que sea de la forma a elevado a la x. Entonces, esos tipos de funciones las podemos ir anotando en por ahí una página de papel, ¿verdad? Teniéndolas siempre presente a la hora de estar practicando a la hora de estar resolviendo los problemas. Entonces, esta es una de las propiedades que sí tenemos que tenerlas muy en cuenta. Es decir, la primera es que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Esa es la primera. Luego, la segunda, que si derivamos una función que tiene la forma a la x, ¿verdad? Donde la variable es la exponente, entonces la derivada es a la x por el logaritmo natural de a, ¿verdad? Y luego tenemos la otra función, que sería g de x igual al logaritmo base a de x. Entonces recordemos que el logaritmo base a de x lo podemos escribir como logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Esta equivalencia la podemos ver más arriba en el material, ¿verdad? Más atrás en el material, no es complicada de analizarla. Y entonces la derivada de g de x de esta función va a ser igual a 1, ¿verdad? A 1 entre x por el logaritmo natural de a. Recordemos que el logaritmo natural de a es un número, eso puede salir de la derivada, solo me queda la derivada de el logaritmo natural de x. Y esta es otra de las propiedades que tenemos que tener en cuenta, que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, ¿verdad? Es como que tengamos lo que esté dentro del logaritmo en el denominador y lo que esté y en el numerador tengamos la derivada de lo que esté dentro, ¿verdad? Eso pues lo vamos a analizar más adelante cuando ya acá tengamos una función que tenga que ver una función en términos de x. Cuando tengamos una función en términos de x, el logaritmo natural de x cuadrado más 1, por decir algo. Entonces vamos a poner x cuadrado más 1 en el denominador y en el numerador vamos a poner la derivada de x cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces esa es la derivada del logaritmo natural de x. Entonces nos queda de esta manera, ¿verdad? Entonces tenemos ya dos derivadas que nos va a ser muy útil a la hora de resolver este problema. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Y acá tenemos otra función,
¿verdad? En el caso de que tengamos una exponencial en donde la base sea la variable, entonces tenemos que esa función la podemos escribir como e elevado a la a por el logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces, y la derivada de esta función nos va a quedar e elevado a la a por el logaritmo natural de x por la derivada del exponente, ¿verdad? Y la derivada del exponente va a ser a entre x, ¿verdad? Por lo que acabamos de estar hablando, ¿verdad? La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Entonces, como está multiplicado por a, es a entre x. Entonces, esto que está acá lo podemos escribir como x elevado a la a, que es justamente esto, por a entre x. Y eso es a por x elevado a la a menos 1. Es decir, cuando tengamos una función de esta forma, es decir, x elevado a la algo, ¿verdad? Donde ese a ya decimos que es un número real positivo distinto de 1, ¿verdad? Entonces, la derivada de esa función va a ser a, ¿verdad? El exponente multiplicado por x a la a menos 1, es decir, al exponente se le va a restar 1. Entonces, también eso es una de las propiedades importantes que tenemos que tenerlas en cuenta, tenemos que escribirlas por ahí para no olvidarlas. Entonces, a partir de aquí, nosotros ya podemos ver la derivada de este tipo de funciones, ¿verdad? La derivada de función exponencial y la derivada de funciones logarítmicas con una base arbitraria, ¿verdad? Eso es muy importante. Acá pues hay una serie de problemas, ¿verdad? Una serie de problemas que tienen que ver con la equivalencia entre una función logarítmica y una función exponencial. Eso también hay que tenerlo bien claro, cuál es esa equivalencia de la cual nosotros nos están hablando. Igual podemos resolver algún problema de estos. La equivalencia entre la función exponencial y la función logarítmica la tenemos ubicada acá. Es decir, si y es igual a la x, ¿verdad? Entonces, eso es si, solo si x es igual al logaritmo base a de y, ¿verdad? Eso es de tenerlo siempre presente. Entonces vamos a escribir esa parte para tenerla para ocupar en la resolución del problema. Entonces lo que nos está diciendo es que si y es igual a elevado a la x, ¿verdad? Y es igual a la x. Esto es un sí solo sí. Vamos a ocupar las flechas acá. Esto. Eso es sí solo sí. X es igual al logaritmo base a, ¿verdad? Logaritmo base a de y. Entonces esa es la equivalencia que hay entre la función exponencial y la función logarítmica, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a poner acá, es lo que vamos a ocupar y nosotros podemos resolver alguna de estos problemas que están acá. Nos dice que esta parte la escribamos en términos escribamos la ecuación logarítmica en forma exponencial. Entonces podemos, por ejemplo, hacer el literal C, el logaritmo, ¿verdad? El logaritmo base 10, recordemos que cuando acá no se le pone la base al logaritmo, logaritmo no, estamos diciendo que es base 10, ¿verdad? Recordemos que al logaritmo base E es el que le hemos llamado logaritmo natural, ¿verdad? Entonces en este caso, por ejemplo en literal A, el logaritmo base 3, el logaritmo base 0.5, logaritmo base 10 acá, y acá tenemos logaritmo natural de 1, o logaritmo base E de 1, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a resolver el literal C, que es el logaritmo base 10 de 1000 igual a 3, ¿verdad? Sería de esta forma. Sería el logaritmo base 10 de 1000, ¿verdad? Acá vamos a escribir 1000 y eso es igual a 3.
Eso es lo que nos están diciendo. Entonces lo que nos están pidiendo es que escribamos este logaritmo en función o en términos de la exponencial. Es decir, tenemos esto y lo vamos a escribir de esta forma. Entonces esto es sí, solo sí, ¿verdad? Esto es sí, solo sí. Vamos a ver, la base que es 10 es justamente la base acá, ¿verdad? Y este valor de x es el exponente. Si quiere decir que tengo 10 elevado al cubo, ¿verdad? 10 elevado al cubo, y eso tiene que ser igual a 1000, ¿verdad? Eso tiene que ser igual a 1000. Y es cierto, ¿verdad? Es cierto. Es decir, 10 elevado al cubo, eso es 1000. Entonces, vean que la equivalencia pues se cumple, ¿verdad? Entonces, así de esta forma es lo que se va a hacer con respecto a las demás literales, ¿verdad? A los demás literales. Y acá pues lo que pide es el proceso inverso, es decir, nos da una ecuación exponencial y lo que vamos a hacer es escribirlo en una ecuación logarítmica. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Luego pues acá nos piden esbozar estas gráficas, ¿verdad? Ya sea con desfase o dilatación, en un plano, ¿verdad? Entonces es de hacerlo, no es muy complicado. Y en este caso lo que nos piden en estas dos ecuaciones es despejar el valor de x, ¿verdad? Esa es una ecuación de logaritmo, entonces logarítmica, y entonces lo que nos piden es despejar la variable x. Esto es para aplicar las propiedades que nosotros hemos estado analizando en el material anteriormente, ¿verdad? Entonces es de recordarla, ¿verdad? Recordar todas las propiedades que justamente están antes de la parte de la derivada que analizamos, ¿verdad? Entonces acá igual se puede resolver un problema. Incluso esto por ejemplo, el literal A es bueno pasarlo al exponente porque con el exponente nosotros trabajamos, lo conocemos un poco mejor. Entonces lo pasamos al exponente y luego pues encontramos el valor de x. Entonces incluso esos problemas igual se pueden resolver, digamos, de manera de manera tranquila, digamos, utilizando la equivalencia que tenemos. Por ejemplo, literal el logaritmo base x de 27 es igual a 3. Entonces lo podemos resolver, que tenemos el logaritmo base x de 27 es igual a 3. Entonces eso es equivalente a tener lo siguiente, ¿verdad? Vamos a utilizar esta parte y entonces vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Es decir, acá lo tenemos función la ecuación logarítmica y luego lo vamos a poner en función exponencial, ¿verdad? En forma exponencial. Entonces acá vamos a la base, va a ser siempre la misma base, es decir, x. Eso va a estar elevado al cubo, ¿verdad? Eso va a estar elevado al cubo y eso va a ser igual a 27, ¿verdad? Eso tiene que ser igual a, vamos a ver, la base, si no me he equivocado, la base es x, acá la base es a, entonces acá sería x elevado a, x elevado a 3, ¿verdad? Eso es igual a 27, ¿verdad? Entonces eso es lo que, vamos a ver, acá. Entonces eso es lo que tenemos, y acá podemos darnos cuenta de que el x es igual a 3, ¿verdad? X es igual a 3, porque 3 al cubo es igual a 27, ¿verdad? Entonces así vamos a, esto implica que x es igual a 3, entonces así vamos a resolver. El otro es un poco más complicado, pero bueno, un poco más complejo, pero se puede resolver de la misma forma. Recordemos que tiene la misma base, ¿verdad? Podemos aplicar propiedades del logaritmo utilizando la misma base. Es decir, la suma de un logaritmo
es igual al producto de lo que está dentro del logaritmo, ¿verdad? Es decir, acá nos va a quedar logaritmo base 3 de x por x menos 2, ¿verdad? Y eso es igual a 1. Entonces luego podemos hacer, pasarlo esta ecuación a una ecuación exponencial y luego resolvemos. Entonces, pues esto es para pues, practicar con respecto a las propiedades de los logaritmos. Acá tenemos ya en este numeral que nos piden encontrar derivadas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ocupar las funciones que les mencioné anteriormente. Entonces lo que nos dice acá, por ejemplo, podemos resolver la primera, ¿verdad? El literal A lo podemos resolver. Tenemos que f de x es igual a e elevado a la x al cuadrado. Es decir, lo que tenemos es f de x, ¿verdad? Tenemos f de x igual a e, ¿verdad? Elevado a la x. Y esa x, vamos a ver. Esa x está elevado al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que tenemos y lo que vamos a encontrar es su derivada. Entonces recordemos, la derivada de la exponencial es la exponencial multiplicada por la derivada que está en el exponente, ¿verdad? Entonces de acá tenemos que f, bueno, podemos poner la notación f' de x, ¿verdad? Es igual a la exponencial, es decir, escribimos exactamente lo mismo, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar por la derivada de lo que esté en el exponente, en este caso la derivada de x cuadrado, ¿verdad? Recordemos bueno, acá si gustan vamos a escribir la propiedad, vamos a escribir g de x. Si g de x es igual, la propiedad que estuvimos mencionando anteriormente, si g de x es igual a x elevado a la a, ¿verdad? X elevado a la a, vamos a ver, si g de x bueno, tengo problemas con el teclado, entonces lo vamos a hacer de esta forma. Entonces vamos a escribir si g de x es igual a x elevado a la a. Esto implica de que su derivada, es decir, g' de x es igual a, ¿verdad? Multiplicado por x elevado a menos 1, ¿verdad? Acá tenemos a menos 1. Entonces, recordemos eso. Y luego, pues acá lo vamos a aplicar, ¿verdad? Porque la derivada de x al cuadrado, entonces en este caso a es 2. Entonces nos queda 2 multiplicado por x elevado a la 2 menos 1, que sería x a la 1. Entonces, eso es solo x, ¿verdad? Entonces, la derivada de esta función, que es e a la x al cuadrado, es justamente esto que está acá. Entonces, así podemos resolver los demás problemas. Por ejemplo, podemos pensar también en el literal b, ¿verdad? En este literal lo podemos analizar. Vamos a pasarlo acá, el literal b, que nos dice, bueno, vamos a ponerle f de x. F de x, eso va a ser igual a 2. Ese 2 va a estar multiplicado por e, y ese e va a estar elevado a la menos, vamos a ver, a la menos 2 x más x al cuadrado, ¿verdad? Más x al cuadrado. Entonces, eso es lo que tenemos, y lo que vamos a hacer es derivarlo, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar la derivada de
esa función. Entonces sería f' de x. Eso es lo que vamos a hacer. Y en este caso, la derivada de todo esto, ¿verdad? Es decir, eso lo podemos escribir de la siguiente forma. De x. Vamos a ver. Así. De dx, y acá pues escribimos todo esto que está acá, ¿verdad? Esa es otra notación de cómo podemos nosotros escribir la derivada, ¿verdad? Luego, esta parte, por propiedad de derivadas, este 2 pues, es un número, lo podemos sacar de la derivada, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer, y entonces queda fuera, acá, queda fuera, y entonces solo derivamos e elevado a la menos 2x más x cuadrado. Entonces recordemos que esta derivada es escribir esta misma función exponencial por la derivada del exponente, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer eso. Vamos a escribir acá el signo igual, y vamos a escribir el 2, y escribimos la misma exponencial. Esto va a estar multiplicado por la derivada del exponente, es decir, la derivada de lo que está acá. Entonces la derivada, eso recordemos, la derivada de una suma, ¿verdad? Es igual a las derivadas de esa suma, a la suma de las derivadas, perdón. Entonces, derivamos, ¿verdad? La derivada de menos 2x, entonces el menos 2 no lo derivamos a x, la derivada de x es 1. Entonces nos queda menos 2. Luego el signo más y la derivada de x al cuadrado. Ya recordamos, la derivada de x al cuadrado, lo acabamos de hacer, es 2x, ¿verdad? Entonces, justo la derivada de la función f, ¿verdad? Que tenemos acá, es esta que tenemos acá, ¿verdad? Incluso podemos acá simplificar, sacar factor común 2. Entonces acá nos va a quedar 4 por menos 1 más x, o x menos 1. Entonces podemos acá simplificar un poco. Sería esto igual a 4, ¿verdad? Por x menos 1 por esta exponente, ¿verdad? Eso sería la simplificación. Entonces, eso sería la derivada. Luego podemos también, para aplicar propiedades de derivada, ¿verdad? Podemos hacer el literal C. Podemos resolver el literal C. Para aplicar propiedades de derivada, porque acá tenemos un producto, ¿verdad? Tenemos un producto, y cuando tenemos la derivada del producto es... bueno, vamos a escribir la fórmula más adelante. Entonces vamos a poner esto así, y acá vamos a copiar esa propiedad, vamos a decir esa función, y luego pues aplicamos o escribimos la propiedad. Entonces acá tenemos que f de x es igual a x al cuadrado, ¿verdad? A x al cuadrado por e elevado a la menos x, ¿verdad? Elevado a la menos x. Entonces acá vamos a aplicar una de las propiedades de la derivada, ¿verdad? Y una de las propiedades de la derivada es la que está a continuación. Es esta. Si tenemos la derivada, vamos a escribir de esta forma. Si tenemos la derivada de, vamos a ver, de un producto, digamos que tenemos la función f multiplicado por la función g. Ahora recordemos que estas funciones son funciones en términos de x, ¿verdad? Podemos escribir así. Son funciones en términos de x. Si tenemos la derivada de ese producto, eso es igual a... Vamos a hacer esto. Eso es igual a g, ¿verdad? A g por la derivada de f, ¿verdad?
g por la derivada de f de x, ¿verdad? F de x más la, bueno, acá esto es un producto, ¿verdad? Más la derivada de, más f, ¿verdad? Bueno, acá, para seguir con la notación, x, ¿verdad? Y acá, vamos a hacer eso. Y acá es f de x, ¿verdad? Por la derivada de g de x, ¿verdad? Por la derivada de g de x. Entonces, esa es una de las propiedades de la derivada, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a hacer un poco pequeño para que podamos verlo. Así, bueno, así está bien. Entonces tenemos la derivada de un producto es la derivada, la función multiplicada por la derivada de la otra más la función g multiplicada por la función f multiplicada por la derivada de g, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a aplicar acá. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces vamos a hacer la derivada de f, ¿verdad? Entonces la derivada de f nos queda, lo escribimos en esa notación, la derivada, y derivamos, bueno, vamos a escribir primero, y como es una suma, al final acá pues no importa esto, lo que pongamos primero, ¿verdad? Entonces en caso de cuando tenemos la derivada de una división, ahí sí es importante. Entonces en este caso tenemos, ¿quién es g de x? Bueno, g de x es e elevado a la menos x y f de x es igual a x al cuadrado. Entonces vamos a escribir e elevado a la menos x y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de x cuadrado, que ya sabemos que esto es x. Ahora vamos a poner el signo más, ¿verdad? Y vamos a escribir x cuadrado, ¿verdad? Que es f de x, y por la derivada de e a la menos x. Entonces la derivada de e a la menos x es, escribimos e elevado a la menos x, ¿verdad? A la menos x multiplicado por la derivada de menos x, y la derivada de menos x es menos 1. Entonces hay que tener ahí cuidado con las derivadas. Entonces al final esto me queda de la siguiente forma, o esa derivada me queda de la siguiente forma. Eso es, por ejemplo, 2x por e elevado a la menos x, ¿verdad? Menos, por el signo de menos 1, ¿verdad? Menos x al cuadrado por e elevado a la menos x, ¿verdad? Por e elevado a la menos x. Entonces ahí tenemos esa derivada de esa función. También podemos hacer otra derivada, ¿verdad? Otra derivada que sería otro problema que digamos un poco más complicado de resolver, sería el problema j. Nosotros podemos resolver que es f de x igual al logaritmo base 5 de la raíz de x cuadrado menos 1, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a resolver para ver cómo va el proceso. Entonces vamos a escribir, bueno, vamos a ponerle g de x, vamos a ponerle g de x a esa función, y eso pues es igual al logaritmo, ¿verdad? Logaritmo base 5 de la raíz cuadrada. Entonces vamos a poner la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, ¿verdad? De x al cuadrado menos 1. Entonces tenemos, vamos a ver,
x cuadrado menos 1. Muy bien. Entonces tenemos eso y lo que queremos es encontrar la derivada. Ahora, tenemos una fórmula de equivalencia del logaritmo base, en este caso base 5, de esta función, que lo podemos escribir en términos de logaritmo natural. Entonces eso lo tenemos, lo vimos acá. Eso lo vimos acá, donde estuvimos analizando esta propiedad, ¿verdad? Que eso pues se analiza un poco más antes. Entonces vamos a escribir ese logaritmo base a de x en términos de logaritmo natural, que sería el logaritmo natural de x entre el logaritmo de la base. Entonces quiere decir que g de x yo lo puedo escribir como el logaritmo, vamos a ver, como el logaritmo natural de quién, de la raíz cuadrada, es decir, de esto que está acá, de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, entre el logaritmo natural de la base, que sería 5. Entonces lo que yo quiero ahora, ya se ve un poco más viable de aplicar en la derivada, ¿verdad? Es porque esto que está acá es un número, ¿verdad? Entonces la derivada de este número sale de la derivada y solamente voy a derivar el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Entonces, recordemos la derivada del logaritmo natural, ¿verdad? Vamos a recordar eso. Entonces, la derivada, vamos a escribir d entre, que sería la notación de derivada, de logaritmo natural, ¿verdad? Logaritmo natural de x. Eso dijimos que era igual a 1 entre el logaritmo natural de x, ¿verdad? Perdón, entre x. Así. Entre x, ¿verdad? Es decir, si acá tenemos esa es la derivada del logaritmo natural de x, pero en el caso de no tener x, tener una función en términos de x, ¿verdad? Es decir, si tenemos lo siguiente, si tenemos esto, de el logaritmo natural de f de x, por decirlo, g de x, h de x, por decir algo, de h de x, eso es igual, la derivada de ese logaritmo es igual a la derivada de h de x, ¿verdad? La derivada de la función h entre la función h, ¿verdad? Entonces esa es la derivada del logaritmo natural de una función que tenga que ver con la variable x, ¿verdad? La derivada de x con respecto a x del logaritmo natural de una función que tenga que ver con la variable x, entonces lo podemos escribir de esa forma. Ahora, eso es lo que vamos a hacer con esta función, ¿verdad? Que tenemos acá. Con esta ecuación que tenemos acá, perdón. Entonces, lo podemos hacer de la siguiente manera. Tenemos la derivada, es decir, en este caso g de x, g' de x, perdón, g' de x es igual a ¿quién? Bueno, es igual a 1, si escribimos la notación, entre el logaritmo natural de 5, ¿verdad? Entre el logaritmo natural de 5 y eso lo podemos, bueno, acá le podemos poner la derivada con respecto a x. Vamos a ver. La derivada con respecto a x ahora del logaritmo, que es esto que está acá, ¿verdad? Del logaritmo de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Entonces, eso es lo que vamos a derivar. Esto es lo que vamos a derivar. Entonces, esto va a ser igual siempre, va a ser igual a, bueno, esto lo escribimos exactamente igual, ¿verdad? Esta parte.
y derivamos esto, ¿verdad? Entonces la derivada del logaritmo natural, recordemos que también acá tenemos una composición de función. Entonces acá vamos a utilizar la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces recordemos que la raíz cuadrada, entonces vamos a escribir esto aquí. Entonces recordemos que la raíz cuadrada lo podemos escribir como x cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio, ¿verdad? Entonces acá tengo la derivada del logaritmo natural de x cuadrado, ¿verdad? Lo podemos escribir de esa forma. Entonces acá podemos escribir de x cuadrado y esto va a estar elevado a la 1 medio, ¿verdad? Entonces tenemos eso, ¿verdad? Ahora recordemos que por propiedades del logaritmo natural, este exponente pues sale del logaritmo multiplicando, ¿verdad? Entonces, y solamente voy a tener el logaritmo natural de x cuadrado menos 1, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a continuar. Yo tengo que esto es igual a, voy a escribir esto. Vamos a escribir esto y acá tenemos este 1 medio pues va a quedar multiplicado el logaritmo natural y sabemos que por propiedad de la derivada eso puede salir de la derivada o va a salir de la derivada. Entonces acá voy a poner 1 medio, ¿verdad? 1 medio y acá solamente me va a quedar la derivada del logaritmo natural de x cuadrado menos 1, ¿verdad? De x cuadrado menos 1. Entonces obtenemos esto. Ya tenemos esto acá como números, salen de la derivada. Y acá pues aplicamos la propiedad que dimos acá anteriormente, que sería esta de acá. Entonces la derivada del logaritmo natural de h de x es igual a la derivada de h de x entre h de x, ¿verdad? Entonces acá vamos a escribir esto que está acá. Y ahora pues aplicamos la derivada, ¿verdad? Entonces, bueno, acá esto es igual. Y acá pues escribimos, ¿verdad? Esto va a ser un producto. Entonces, donde en el numerador voy a escribir la derivada de x cuadrado menos 1. Y la derivada de x cuadrado menos 1 es 2x, ¿verdad? 2x, ahora lo vamos a dividir entre x al cuadrado, ¿verdad? Menos 1. Vamos a ver. Acá. X cuadrado menos 1. Entonces ya ahí tenemos la derivada, ¿verdad? Y acá pues podemos ver de que este 2 se va a eliminar con este 2. Y solamente voy a tener 1 sobre el logaritmo natural de 5 multiplicado por x entre x cuadrado menos 1. Entonces ahí hemos aplicado ciertas propiedades en la resolución de estos problemas, de estos ejercicios. Hemos aplicado propiedades de las derivadas y hemos derivado estas funciones. Ahora la invitación es de que ustedes pues también practiquen propiedades de la derivada, propiedades de los logaritmos con estos problemas, ¿verdad? Entonces acá pues hay más problemas para resolverlos, más derivadas de funciones compuestas para resolverlas. Entonces eso es con respecto a las derivadas de las funciones exponencial y las derivadas con la función logarítmica. Entonces, insisto en eso, es de aprenderse propiedades de la función logarítmica, propiedades de la función exponencial, derivadas de funciones que no son muy complicadas de encontrar, para luego pues aplicarlas a las funciones que ya son, a derivadas de funciones que ya son compuestas, como estos ejemplos que hemos estado analizando.
Entonces, insisto en eso, insisto en que podemos hacer también una tablita con todas estas derivadas que nosotros vayamos o propiedades que nosotros vayamos ocupando para que ustedes a la hora de resolver los problemas o de ir resolviendo problemas ya las vayan haciendo uso, y a medida que vayan haciendo uso de sus propiedades ustedes se van a ir aprendiendo propiedades y a lo mejor ciertos trucos que en su momento pues pueden quitar un poco de tiempo, pero ya a la hora de resolver una prueba, entonces pues ya no les va a quitar tiempo porque ustedes ya ese tiempo lo pasaron antes, ¿verdad? Entonces ahora lo que sigue son las funciones trigonométricas. Entonces con estas funciones trigonométricas nosotros podemos ver derivadas de ese tipo de funciones, ¿verdad? Entonces estas funciones nosotros podemos analizarla, ¿verdad? Es decir, si tenemos la función seno, la función coseno, sus inversos, ya están restringidos a un cierto intervalo, ¿verdad? En este caso, la función f inversa, ¿verdad? Del seno está restringida al intervalo de menos 1 a 1, ¿verdad? Si no, pues no tiene sentido. O no tiene inversa la función seno, si no lo restringimos a ese intervalo. Entonces tenemos esa función inversa y su derivada o la derivada de esa función inversa es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces tenemos también que aprendernos estas derivadas, ¿verdad? La derivada del seno inverso es 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y así también podemos ubicar la función inversa de coseno, es decir, el coseno inverso, y lo podemos obtener que la derivada de ese coseno inverso lo podemos escribir como menos 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado, siempre que x está entre 0 y 1, ¿verdad? Porque si x no está entre 0 y 1, eso no está definido. Entonces esto siempre es importante, así como para la del seno, que también x tiene que estar entre menos 1 y 1, ¿verdad? No incluyendo ambos números, porque si lo incluimos esto es 0, la raíz de 0 es 0, y entonces menos 1 entre 0 pues está indefinido, ¿verdad? Entonces siempre y cuando el valor de x esté entre menos 1 y 1, entonces nosotros podemos encontrar la derivada del coseno inverso, ¿verdad? Y está de esta forma. Entonces, insisto, esto es de aprendérselo, ¿verdad? Y así como hemos encontrado la derivada de las razones de las funciones inversas del coseno y del seno, también está la derivada de la tangente inversa, que en este caso es 1 entre 1 más x cuadrado. En el caso de la tangente, eso sí es para todo x, ¿verdad? No hay problema que se defina el denominador, ¿verdad? Entonces no podemos dar cuenta acá de que esto nunca va a ser 0. Entonces, independientemente del valor que sea x. Entonces, esta derivada pues está definida para todos los valores de x, para los valores de x que están en el conjunto n real. Entonces, acá pues podemos irnos dando cuenta también de que ya vamos relacionando estas derivadas con las integrales, ya sea con la integral definida o sea con la integral indefinida. Ya vamos a ver también cuál es la diferencia, a pesar de que las integrales, la notación es la misma, parecida mejor dicho, es parecida, la diferencia es interesante identificar cuando una integral es indefinida, cuando una integral es definida. Entonces, ¿y qué consiste cada una de ellas? Entonces, en este caso, podemos encontrar la integral de 1 entre 1 más t cuadrado como la tangente inversa más c. Entonces, recordemos que cuando aplicamos este teorema fundamental del cálculo, recordemos que hablamos de antiderivadas, recordemos que hablamos de una función f mayúscula, tal que esa función esté definida en todo el intervalo, y entonces la derivada de esa función va a ser igual a la función f minúscula. Entonces, a grosso modo, ese es el teorema fundamental del cálculo, y entonces al utilizar este teorema fundamental del cálculo, nosotros podemos encontrar la integral desde 0 hasta x de esta función, y eso es la tangente
inversa de x multiplicada por una constante. Pero recordemos que si derivamos esta función, lo que me va a dar es justamente esto que está acá, ¿verdad? Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, podemos encontrar estas integrales. Entonces, rumbo a eso vamos, es decir, estamos aprendiendo cómo derivar, estamos aprendiendo la derivada de funciones elementales, digamos, y bueno, algunas de ellas, y a partir de ahí nosotros ya vamos a poder integrar, porque la integral al final viene a ser igual en caso de las funciones, en el caso de la integral indefinida, viene a ser igual a la familia de antiderivadas de una función. Eso lo vamos a ver en el otro material cuando terminemos de revisar este que está acá. Entonces, bueno, ya podemos ir construyendo esas integrales y nos damos cuenta que en este caso esto es para todo x reales. La tangente está definida, la tangente inversa va a estar definida para todo x real. En este caso también tenemos las funciones inversas de la cotangente, la secante y la cosecante. Y acá pues también tenemos sus respectivas derivadas. La derivada de la cotangente de la cotangente inversa de x es igual a menos 1 entre 1 más x cuadrado. De la cosecante inversa la derivada es esta, y la derivada de la secante, y la derivada de la cosecante es esto que está acá. Entonces también esto lo tenemos que aprender porque lo vamos a hacer uso. Es decir, ya no la vamos a deducir de dónde sale que la derivada de la secante al cuadrado, de la función inversa de la secante de x es igual a 1 entre la norma, entre el valor absoluto de x por la raíz de x cuadrado menos 1. Ya no lo vamos a deducir, sino que simplemente vamos a hacer uso de estas derivadas. Y como vamos a hacer uso de estas derivadas para encontrar otras derivadas, entonces es de que nos aprendamos estas derivadas. Insisto, es de anotarlas por ahí en algún lugar para no olvidarlas, y cuando las tengamos que ocupar, pues las ocupamos, ¿verdad? Entonces acá hay ejemplos que nos permiten aplicar propiedades de las funciones de las funciones trigonométricas y sus inversas, ¿verdad? Entonces en este caso, bueno, en este ejemplo lo que nos dice que el arco tangente de 2x menos 3 es igual a pi cuarto, ¿verdad? Si le aplicamos la tangente a ambos lados, tenemos que 2x menos 3, ¿verdad? Propiedades de la tangente y su inversa, es igual a la tangente de pi cuarto, si la tangente de pi cuarto es 1, ¿verdad? Entonces, recordemos que la tangente de pi cuarto es 45. Entonces acá después despejamos x de esta ecuación y vamos a que x es igual a 2. Los siguientes ejemplos son de manera similar, ¿verdad? Y no es muy difícil de analizarlo, ¿verdad? Entonces hay varios ejemplos que tienen que ver con las funciones trigonométricas y sus inversas, ¿verdad? Por ejemplo, acá en este ejemplo 2.5 lo que nos piden es que derivemos esta función, que es f de x igual al arcoseno, al arcosecante, ¿verdad? Es igual al arcosecante de e elevado a la 2x. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la derivada de el arcosecante, ¿verdad? Eso es lo que vamos, o la derivada de la secante inversa, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces la derivada de la secante inversa es 1 entre el valor absoluto de x, de la secante inversa de x, ¿verdad? La función inversa de la secante de x. Entonces es 1 entre el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Entonces, en este caso, como lo que está dentro de la secante inversa es e elevado a la 2x, entonces tenemos el valor absoluto de e elevado a la 2x, que en este caso el valor absoluto se elimina
porque esto nunca va a ser negativo, ¿verdad? Eso siempre va a ser positivo, entonces no es necesario. Y luego pues acá escribimos e elevado a la 2x, ¿verdad? Y eso siempre lo tenemos que multiplicar, todo esto lo tenemos que multiplicar por la derivada de e elevado a la 2x. Aquí vamos a aplicar la cadena, ¿verdad? Entonces, en el caso que sea x, acá la derivada de x es 1, entonces esto pues al final se hace 1. Pero en el caso que no sea x, que sea una función que tenga que ver con x, siempre se hace la derivada de lo que esté dentro, ¿verdad? Del paréntesis acá. Entonces, al hacer eso, la derivada de esto es justamente e a la 2x, porque la derivada de 2x es 1 también, ¿verdad? Entonces, si no, acá pues también tendríamos que aplicar otra vez regla de la cadena. Es decir, por ejemplo, si esto fuera e elevado a la 2x más x cuadrado, por decir algo, entonces tenemos que derivar esto por la derivada del exponente. Entonces acá nos quedaría la derivada del exponente. Entonces, pero en este caso la derivada del exponente es 2, ¿verdad? Entonces, la derivada de esto es esto mismo, e elevado a la 2x multiplicado por la derivada del exponente. En este caso el exponente es 2, por eso acá tenemos 2 por e a la 2x. Y esto se elimina, las exponentes se eliminan, entonces nos queda 2 sobre la raíz cuadrada de e elevado a la 4x menos 1. Entonces también acá se aplica regla de la cadena para luego pues encontrar la derivada de esta función. Recordemos también que hemos ocupado la derivada de la secante inversa, ¿verdad? Entonces por eso insisto de que esas fórmulas hay que aprenderse. Luego está una serie de problemas, ¿verdad? Ahora que tienen que ver con las funciones trigonométricas inversas, y es de resolverlo, ¿verdad? De practicar para luego pues aprenderlos a qué es igual las funciones inversas y también a qué es igual sus derivadas. En el caso de que nos pidan calcular la primera derivada de la función, pues vamos a aplicar las propiedades de la derivada, y en ese caso vamos a resolver una de ellas. Por ejemplo, podemos resolver la siguiente. Vamos a escribir f de x, eso va a ser igual a x por el arcoseno o el seno inverso, ¿verdad? Ahora el seno inverso de x más la raíz cuadrada, ¿verdad? Más la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a derivar. Acá, si nos fijamos, tenemos seno inverso de x y tenemos que saber a qué es igual la derivada del seno inverso de x, ¿verdad? Entonces acá tenemos multiplicación de dos funciones, tanto una que es x y la otra es seno inverso de x. Entonces vamos a aplicar una de las propiedades que vimos anteriormente, y acá pues tenemos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces también vamos a aplicar la propiedad de la regla de la cadena. Entonces acá pues sabemos que la raíz cuadrada es lo que está dentro de la raíz elevado a lo medio, ¿verdad? Entonces la derivada de la función es la siguiente. Vamos a escribir el seno inverso de menos 1, el seno inverso de x, vamos a escribir el seno inverso de x por la derivada de x, que en este caso la derivada de x es 1, entonces solo nos queda el seno inverso de x, y podemos vamos a sumar, ¿verdad? Y vamos a escribir ahora x por la derivada del seno inverso de x. Entonces x y la derivada del seno inverso de x es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces acá vamos a escribir 1
entre, vamos a hacer esto, vamos a escribir x aquí, y aquí vamos a escribir la raíz cuadrada, ¿verdad?, de 1 menos x al cuadrado. 1 menos x cuadrado más la derivada de esto que está acá, ¿verdad? Entonces, pero la derivada de eso, dijimos que esto lo podemos escribir como 1 menos x cuadrado elevado a la medio. Entonces, sale de, vamos a poner un medio, ¿verdad? Acá vamos a poner un medio. Y eso va a ser multiplicado por 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado elevado a la menos un medio. Vamos a ver. Elevado a la menos un medio, ¿verdad? Porque recordamos que cuando la base recordemos que el exponente pues, lo ponemos multiplicando y al exponente le restamos 1, ¿verdad? Esa es las propiedades de las primeras propiedades que vimos, ¿verdad? Cuando tenemos una función donde la base está en términos de x y el exponente es un número, ¿verdad? Entonces escribíamos el exponente, ¿verdad? Y al exponente escribíamos, le restábamos 1. Entonces un medio menos 1 es menos un medio. Ahora pues por la regla de la cadena nosotros vamos a derivar lo que está dentro del paréntesis. En este caso derivamos 1 menos x cuadrado. Entonces eso es menos, la derivada es 1, 0, recordemos la derivada de una constante 0. Eso es menos 2x, ¿verdad? Entonces tenemos esta derivada. Ahora lo que vamos a hacer es ordenarla para continuar simplificando. O sea, acá pues escribimos siempre el seno inverso de x, ¿verdad? Escribimos siempre el seno inverso de x. Acá escribimos x entre la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Y acá pues también vamos a hacer eso. Vamos a darle un poco de orden. Entonces en este caso va a ser x entre acá es la raíz, ¿verdad?, de x cuadrado, de 1 menos x cuadrado, y acá vamos a escribir esto que está acá es lo podemos escribir en el denominador elevado ahora a la 1 medio, ¿verdad? Entonces este 2 se elimina con este 2, ¿verdad? Entonces este signo negativo pues va a salir, entonces por lo tanto acá tengo el signo negativo. Entonces voy a tener x entre este x entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces estos pasos, esto que está acá es justamente todo esto, ¿verdad? Repito, este 2 se cancela con este 2, el signo menos, acá esto se me hace menos por más da menos, es este menos, este x es el que está acá, y esto lo puedo escribir en el denominador como 1 menos x cuadrado elevado a la 1 medio, que es la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces esos dos términos son iguales, por lo tanto se cancela. Entonces esta derivada, lo que me queda es simplemente el seno inverso vamos a ver, seno inverso de x, es decir, vean a que es igual aquí está, esta es
Vea que si yo tengo que la función es x por el seno inverso de x más la raíz de 1 menos x cuadrado, su derivada es seno inverso de x. Esa es toda su derivada. Entonces, acá pues también podemos ir analizando, ¿verdad? Que nosotros integramos la función, si nosotros integramos la función seno inverso de x, su derivada bueno, entonces podemos continuar con, con este material que habla sobre las funciones hiperbólicas. Entonces las funciones hiperbólicas están definidas como seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Están definidas en términos de exponenciales, e a la x menos e a la menos x entre 2 es seno hiperbólico. El coseno hiperbólico pues es lo mismo, solo que cambia el signo, bueno, parecido, solo que cambia el signo acá, que es más, y la tangente pues está definida de esta forma, siempre el seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico. Entonces, utilizando estas tres razones hiperbólicas, funciones hiperbólicas, acá pues también tenemos la cosecante hiperbólica, la secante hiperbólica, la cotangente hiperbólica como 1 entre seno hiperbólico, 1 entre coseno hiperbólico y 1 sobre la tangente hiperbólica respectivamente de la variable x. Entonces, y acá pues también tenemos sus respectivas funciones, ¿verdad? Son las funciones hiperbólicas. Y esto del nombre hiperbólico es porque justamente esta ecuación es una ecuación hiperbólica, ¿verdad? Entonces, que está en términos, esta es una hipérbola que está en términos del coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Esta propiedad de que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1, pues lo podemos demostrar fácilmente porque ya sabemos o podemos escribir el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico en términos de estas exponenciales. Entonces acá pues es de elevado al cuadrado y pues al hacer estas operaciones ese resultado es 1. Entonces acá un poco de análisis con respecto a, a las funciones trigonométricas y a las funciones hiperbólicas, y también hay ciertas propiedades que también las funciones hiperbólicas cumplen, ¿verdad? Esas propiedades son estas que están acá, es decir, pues son parecidas, ¿verdad? A las funciones, a las propiedades que cumplen las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, hay que revisarlas, analizarlas, demostrarlas no es muy complicado porque podemos hacer esa sustitución, ¿verdad? Algunas pues sí complican un poquito, pero bueno, las podemos analizar, se pueden revisar fácilmente. Ahora, también tenemos ciertas propiedades acá, es decir, las derivadas de las funciones hiperbólicas, las tenemos acá. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, la del coseno seno hiperbólico, la tangente, la secante hiperbólica al cuadrado, y así sucesivamente. Estas también, insisto, es de ponerlas, escribirlas en algún lugar también junto con las otras propiedades derivadas que hemos venido analizando, porque a partir de acá pues también podemos encontrar derivadas de funciones hiperbólicas compuestas. Entonces acá pues por ejemplo lo que nos piden es encontrar la derivada de o demostrar de que prácticamente la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Entonces derivar el seno hiperbólico es derivar esto que está acá, ¿verdad? Es decir, así hemos definido el coseno hiperbólico. Entonces, al hacer esta derivada, el resultado es esto que está acá, que es justamente como definió el coseno hiperbólico. Estas derivadas, pues también las podemos, ¿verdad? Determinar. Acá también tenemos la derivada de la cosecante hiperbólica. Entonces, pues se hace un proceso de manera similar en este caso, y aplicando propiedades de funciones hiperbólicas, ¿verdad? Bueno, eso es
con respecto a las funciones hiperbólicas, también hay funciones hiperbólicas inversas. En este caso es muy interesante darse cuenta de que las funciones hiperbólicas inversas están en términos del logaritmo natural. Y ya pues hemos visto propiedades del logaritmo natural, hemos visto cómo derivar el logaritmo natural. Entonces esto pues nos ayuda bastante al encontrar alguna derivada que tenga que ver con las funciones hiperbólicas inversas. Entonces también estas propiedades es de anotarlas por ahí, de tenerlas presentes para a la hora de resolver los problemas. Bueno, llegamos a la parte de la derivación de funciones hiperbólicas inversas. Entonces, la derivada de las funciones hiperbólicas inversas son estas que están acá, es decir, del seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente, la cotangente, la secante hiperbólica. Entonces tenemos estas derivadas. Es bueno que las aprendamos también para luego pues aplicar en los ejercicios, ¿verdad? Entonces acá pues tenemos una serie de ejercicios que sería bueno que nos la vayamos aprendiendo para pues ir practicando, vayamos resolviendo para ir practicando. Entonces eso es lo último de este material, ¿verdad? Termina con las funciones hiperbólicas. Ahora también podemos, ya hemos visto, ¿verdad? Las derivadas de las funciones trigonométricas, las derivadas de las inversas de esas funciones trigonométricas, la derivada del logaritmo natural, de la función exponencial, de esto último que son las funciones hiperbólicas y sus inversas. Hemos visto esas derivadas y eso pues lo podemos ver, o podemos ver el uso que le podemos dar a esas derivadas. Es decir, es importante aprender a determinar esas derivadas, o aprender a qué son iguales esas derivadas, porque vamos a ver de que cuando hablamos de la integral indefinida, esas derivadas vienen siendo la familia de las antiderivadas de ciertas funciones. Entonces, este material tiene como objetivo pues estudiar el concepto de primitiva, calcular las integrales definidas, aplicar propiedades de funciones exponenciales y logarítmicas, que son las que hemos visto en el material anterior, y aplicar propiedades de funciones trigonométricas inversas y las funciones hiperbólicas, ¿verdad? Para luego pues poder determinar ciertas integrales o sus integrales. Entonces, la integral indefinida pues prácticamente es una función, ¿verdad?, que es la antiderivada o la primitiva de una función f para todo intervalo, para todo x en el intervalo y, ¿verdad? Es decir, como definición se dice que f es una función definida sobre un intervalo y cualquiera. Se dice que la función f mayúscula definida en y es primitiva o antiderivada si para todos los valores de x de la función f se cumple que la derivada de la función mayúscula f mayúscula es igual a f. Esto es parecido, ¿verdad?, al teorema fundamental del cálculo. Entonces, en donde las antiderivadas se determinan mediante esta función que nosotros podemos ubicar en el intervalo donde tenemos la función f minúscula. Entonces, acá tenemos estos ejemplos. Entonces, si tenemos una función f mayúscula x que es igual al x al cuadrado, entonces esta es una primitiva o antederivada de la función f de x que es igual a 2x, ya que al derivar esta función lo que obtenemos es 2x, ¿verdad? Entonces esta función es una primitiva de f de x igual a 2x. Y pues de la misma forma, si tenemos que g de x, g mayúscula de x es igual al seno de x, esta es una primitiva de la función g minúscula de x igual al coseno de x, porque al derivar la función g mayúscula de x obtenemos prácticamente g minúscula de x. Entonces, de la misma forma podemos darnos cuenta de que si tenemos una función h que es igual a x cuadrado, entonces al derivar esa función, al derivar
un tercio de x al cubo nos da x cuadrado. Quiere decir que este 1/3 de x al cubo es la antiderivada de esta función h, ¿verdad? Esta función h. Entonces acá nosotros le podemos agregar a esta función h una constante, ¿verdad? Entonces acá pues le dan otro nombre, es decir, m de x es igual a 1/3 de x al cubo más 2, ¿verdad? Y porque al derivar una constante sabemos que es 0, entonces seguimos obteniendo h minúscula de x. Y así sucede con cualquier constante que nosotros le agreguemos, ¿verdad? La derivada de una constante es 0, entonces por eso acá nosotros le agregamos una constante c a la primitiva, ¿verdad? A la primitiva de h minúscula de x. Entonces nosotros tenemos que dos primitivas son iguales si acá. Entonces tenemos que dos primitivas son iguales si una es igual a la otra más una constante. Dos primitivas de una función f, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos f mayúscula sub 1, f mayúscula sub 2, son primitivas de la misma función. Entonces, nosotros podemos escribir una igual a la otra más una constante. Entonces, al final, esta familia de primitivas de una función dada viene siendo la integral, ¿verdad? Viene denominándose la integral de la función. Entonces, la integral indefinida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, la integral indefinida viene siendo la familia de las antiderivadas de una función y la integral definida viene siendo un número. Entonces eso hay que tener cuidado. Cuando tenemos una integral definida es porque nos va a dar un número. Es decir, tenemos un intervalo donde evaluar la integral. Pero la integral indefinida pues es una familia de antiderivadas de la función. Entonces acá tenemos un ejemplo. La integral de x cuadrado de x es igual a 1/3 de x al cubo más c. Es decir, la integral de f minúscula de x es igual a la familia de antiderivadas de la función f de x, ¿verdad? Y de la misma forma, la integral del coseno de x, ¿verdad? Es igual a la familia de antiderivadas de el coseno de x, que es seno de x más una constante. Y entonces igual acá, vemos que la integral de x más x al cubo es igual a la familia de antiderivadas de x más x al cubo. Es decir, si yo derivo esta función, lo que voy a obtener es x más x al cubo, ¿verdad? Por ejemplo, acá la derivada de x cuadrado es x, ¿verdad? Pues el 2 que ponemos acá pues se va a eliminar con este 2 y este 4 se va a eliminar con este 4, solo me queda x al cubo, x más x al cubo, la derivada de ese es 0. Entonces, repito, la integral indefinida es la familia de las antiderivadas de la función que estamos integrando, ¿verdad? Entonces ese material es lo que nos da es eso, y acá tenemos las cosas que ya habíamos analizado anteriormente, es decir, la derivada de x a la n, ¿verdad? Es n por x a la n menos 1, la derivada del coseno de x menos seno de x, del seno de x es coseno. Esas son propiedades que nosotros podemos analizarlas, podemos escribirlas por ahí para tenerlas pendiente al momento de quererlas utilizar. Y acá tenemos también la familia de antiderivadas, ¿verdad? Es decir, si tenemos la función f de x igual a 1, ¿verdad? Entonces una antiderivada de esa función es x más c o x más 1, por decir algo. Entonces sabemos que la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Entonces nos quedaría f
f de x igual a 1, ¿verdad? La que tenemos acá. Entonces, es decir, la integral de x es igual a x más c. Y de la misma forma tenemos las demás integrales, ¿verdad? Ocupando siempre la misma definición que se le da a la antiderivada. Que repito, es la familia de antiderivadas de las funciones. Entonces aquí ya vamos introduciendo la noción de integral, ¿verdad? La noción de integral, recordemos que para esta función que es x a la séptima, entonces su familia de antiderivadas es esta que tenemos acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Si nosotros derivamos esto, lo que vamos a obtener es esta función. Entonces, eso es lo que se va haciendo en este material. Incluso dan propiedades de las antiderivadas, es decir, tenemos una constante por la función, esa constante sale del integral y obtenemos la integral de esta función, ¿verdad? Entonces, si tenemos la integral de la suma de dos funciones, eso es igual a la integral igual a la suma de las integrales, ¿verdad? Entonces tenemos ciertas propiedades en este material que nosotros podemos analizar fácilmente. Ahora igual acá tenemos una serie de ejemplos. Tenemos que utilizando esas propiedades 3 sale de la integral y acá lo que vamos a obtener es la familia de antiderivadas de x a la séptima, ¿verdad? Entonces esa familia es justamente 1 sobre 8 por x a la octava más c, ¿verdad? Acá pues ya está multiplicado el 3, ¿verdad? Ya está multiplicado el 3. Acá también ya está multiplicado el 3 y pues ese 3 no se le multiplica la constante porque igual la podemos reescribir y 3 por c pues lo podemos escribir como c o otra letra. Entonces es irrelevante que multipliquemos el 3 por esta constante. Entonces eso es lo que se está haciendo con estos ejemplos, aplicando esas propiedades, ¿verdad? Acá pues también sacamos el 6 de la integral, solo nos queda esta función, encontramos la familia de antiderivadas de esta función y pues hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos suma de funciones, es la integral de las funciones, es la suma de las integrales, perdón, y aplicamos, le agregamos la constante. Entonces eso es lo que vamos haciendo en esta parte. Es muy importante también pues, haciendo la asociación, ¿verdad? Es decir, si derivamos esta familia de antiderivadas, lo que vamos a obtener es la función, ¿verdad? Que estamos integrando. Eso es lo que vamos a obtener. Entonces eso es muy importante. ¿Qué más? Es de practicar, ¿verdad? Acá tenemos ahora una integral que es definida, es decir, nosotros lo que encontramos es, en este caso, acá la familia de antiderivadas de esta función que lo ubicamos acá y evaluamos, ¿verdad? Acá evaluamos en los intervalos, ¿verdad? Primero evaluamos el 3, ¿verdad? El 3 en los valores de x, luego menos evaluamos el 0, ¿verdad? Menos evaluamos el 0. Entonces recordemos también parte de la información que tenemos en el material de la unidad número 1, ¿verdad? Que es sobre la integral definida, ¿verdad? Entonces acá pues evaluamos y menos, dijimos, el 0 evaluado en todos ellos, al final va a ser 0 y el resultado es 156, ¿verdad? Dijimos que la integral definida nos va a dar un número, la integral definida nos va a dar una familia de antiderivadas de la función que estemos integrando. Entonces este material pues ya se encarga de eso, entonces es bueno que también lo revisemos y hagamos una serie de ejemplos. Este es un material igual, habla sobre las funciones inversas, las funciones trigonométricas inversas. Entonces es parecido al primer material que nosotros estuvimos analizando. Acá pues nos piden que calculemos el seno de 2 veces el coseno inverso de 3 sobre 2, ¿verdad? Entonces, y nos dan las derivadas
también de estas funciones trigonométricas, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces es un material que es bastante parecido al primero, y acá también tenemos como teorema la derivada de las funciones trigonométricas inversas, que es justamente lo mismo que vimos en el primer material, ¿verdad? Entonces es interesante revisar ejemplos de todos los materiales para pues tener un conocimiento un poco más amplio de todo lo que se está analizando. Entonces acá el objetivo es de poder nosotros encontrar integrales, ¿verdad? O poder encontrar familia de antiderivadas, en este caso de las integrales indefinidas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fíjese, acá nos está diciendo, vamos a ver, acá tenemos la integral de 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado, que es igual al seno inverso de x. Quiere decir que si derivamos el seno inverso de x, lo que vamos a tener es esto. Pero como en el teorema anterior, eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? De que la derivada del seno inverso de x es 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, si nosotros sabemos que la derivada del seno inverso es esta, ahora si vemos que la integral de esta función que tenemos acá, podemos ya determinar la familia de antiderivadas, ¿verdad? Es decir, el seno inverso de x más una constante. Entonces, rumbo a esto veníamos cuando veníamos analizando las derivadas de este tipo de funciones, ¿verdad? Ya teniendo la integral de la derivada del seno inverso, pues sabemos que la familia de antiderivadas de 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado es seno inverso más c, seno inverso de x más c. Entonces, eso es lo que nos están dando, ¿verdad? Es de revisar en los ejemplos. Hay una serie de ejemplos, muchos ejemplos acá. Es interesante que nosotros aprendamos algunos truquitos que aplican en estos ejemplos. Y acá tenemos ese otro material, igual habla de las funciones inversas, que sería también interesante revisarlas. Igual va a dar lo mismo, esta relación es muy importante, que el seno inverso de x es igual a y si el seno de y es igual a x. A partir de aquí nosotros podemos resolver también algunos ejemplos, algunos problemas. Entonces eso es importante, darnos cuenta de que esta relación también la podemos ocupar, es decir, de que del seno inverso de un tercio es igual a un tercio, ¿verdad? El seno inverso del seno de pi cuartos es igual a pi cuartos. Son propiedades que nosotros podemos aplicar en el desarrollo de ejemplos, el desarrollo de ejercicios, ¿verdad? De la misma forma, pues, poder determinar acá o hacer uso de un triángulo rectángulo para determinar las razones trigonométricas que en algún momento nosotros necesitemos encontrar, ¿verdad? Entonces, pues este material también hace la deducción de las derivadas, ¿verdad? Aquí tenemos la derivada. Vemos que también es igual, es parecida a los otros materiales que hemos estado analizando. El coseno inverso hace la deducción y al final llega a su derivada, a la derivada del coseno inverso. Entonces, lo podemos ver acá, ¿verdad? Entonces, esto es interesante. Entonces podemos también, ese otro material habla sobre las integrales. En ese material pues ya hay que aplicar un poco propiedades de las integrales, ¿verdad? Es decir, vamos a resolver para finalizar algunas integrales y algunas integrales también que están en esta parte. Entonces para finalizar vamos a resolver las siguientes integrales. Vamos a calcular la integral. Vamos a hacerlo acá en este material. Vamos a calcular la integral de vamos a aplicar aquí la integral indefinida de la cotangente de x de x. Entonces vamos a encontrar esa integral. Recordemos que la cotangente
acá podemos aplicar también propiedades de las funciones trigonométricas, y eso es muy importante, y insisto en eso, es decir, aprender a qué es igual la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante, para luego tener, digamos, un poco, escribir, digamos, ciertas integrales de una manera equivalente a donde nosotros no se nos haga más fácil determinar su integral. Entonces, en este caso, esta integral la podemos escribir de esta manera. La integral de la cotangente es igual a el coseno sobre el seno, ¿verdad? Entonces, escribimos el coseno de x sobre el seno de x, ¿verdad? Eso siempre con dx. Entonces lo podemos escribir de esa forma. Ahora podemos hacer un cambio de variable. ¿Cómo se hace el cambio de variable? El cambio de variable es, nosotros decimos, bueno, sea u igual al seno de x. Al seno de x. Y al derivar u, ¿verdad? Vamos a escribir una doble flecha acá. Al derivar u, es decir, la derivada de u va a ser igual a la derivada del seno, que es igual, ¿verdad? Es una de las derivadas que son elementales. La derivada del seno es igual al coseno de x, ¿verdad? Y pues como estamos derivando con respecto a x, escribimos de x. Era acá, escribimos de x. Entonces, acá pues sustituimos, ¿verdad? Hacemos una sustitución. Entonces yo tengo que la derivada, voy a copiar esto que está acá, que la derivada, la integral del coseno de x sobre el seno de x es igual a, si u, bueno, vamos a escribir siempre el mismo símbolo de la integral, el mismo símbolo de la integral. Entonces tenemos du, vemos que es igual al coseno de x, es lo que está en el numerador, ¿verdad? Entonces acá escribimos du entre, digamos que u era seno de x, entre u, ¿verdad? Entre u. Entonces tenemos eso. Ahora esto pues también lo podemos escribir como la integral de 1, ¿verdad? La integral de 1 entre u, ¿verdad? Y eso de u. Entonces esto que está acá, esta integral, si nosotros vamos a las derivadas del logaritmo natural, ¿verdad? Esto que está acá lo podemos escribir como el logaritmo natural del valor absoluto, ¿verdad? Logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante c, ¿verdad? Es decir, de esta función 1 sobre u, la familia de antiderivadas de esta función es el logaritmo del valor absoluto de x más la constante c. En este caso, acá voy a escribir el logaritmo del valor absoluto de u, porque estoy en la variable u, ¿verdad? Estoy en la variable u. Ahora lo único que me hace falta es sustituir este u, que yo dije que es seno de x. Entonces, esta integral, voy a escribir la integral de la cotangente de x, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, la integral de la cotangente de x es igual al logaritmo natural, ¿verdad? Del valor absoluto del seno de x, más la constante c, ¿verdad? Entonces así vamos a resolver, bueno, aquí ya hemos terminado de resolver esta integral. Es decir, esta es la familia de antiderivadas de la cotangente de x. Ahora, vean lo que hemos aplicado acá.
eso es muy importante, que la integral de 1 entre u de u es igual al logaritmo del valor absoluto de u más c. Entonces, esta es una de las integrales que nosotros podemos ir ya escribiendo o aprendiendo, ¿no? ¿Verdad? Recordemos que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 entre x, ¿verdad? Entonces, es decir, al derivar esta función o esta familia de funciones, digamos, lo que vamos a obtener es 1 entre u, ¿verdad? Entonces vemos esa relación que hay entre las derivadas y sus integrales. Entonces ya podemos ir haciendo, así como hemos hecho una tabla de derivadas, podemos ir haciendo una tabla de integrales, ¿verdad? De integrales. Entonces ahora vamos a darle solución a otro ejemplo, que sería la integral. En este caso sería una integral definida, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ahora la integral de la integral desde 0 hasta 1 de 1 entre bueno, de 1 más, vamos a ver, 1 más t. Vamos a ver. Vale, de 1 más, o t más 1 igual de t más 1 entre 2 por el t al cuadrado, más 4t más 4t más 3 y acá pues va a ser dt, ¿verdad? Dependiendo de la variable que nosotros estamos ocupando. Entonces vamos a encontrar esa integral. Esa sería una integral definida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizando siempre este mismo hecho que tenemos acá, o el mismo método de sustitución, podemos darnos cuenta de que si tomamos a u como el denominador, lo que está en el numerador es la derivada de u, ¿verdad? Entonces vamos a decir, sea u igual al denominador, ¿verdad? Igual al denominador. Y esto lo que implica es que si derivamos a u, obtenemos lo siguiente. Bueno, la derivada de 2t cuadrado es 4t. Más la derivada de 4t es 4. Más la derivada de 3, que es 0. Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Aquí podemos sacar factor común 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda t más 1, ¿verdad? Nos queda t más 1. Uy, acá recordemos que acá es de t. Y ya, pues acá también es dt. Entonces obtenemos eso. Y bueno, entonces si esto es de u, yo a la integral puedo multiplicar y dividir entre 4. Y entonces acá yo tendría lo siguiente. Para pues escribir algo que tenga que ver con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a escribir lo siguiente. Acá esta integral yo la puedo escribir igual, vamos a ver, acá, igual a, acá multiplico por 4, y acá escribo 1 entre 4. Entonces acá no he alterado absolutamente nada de la integral. Lo único que he hecho es acomodar el término del numerador para obtener lo que yo tengo acá cuando yo hago du, ¿verdad? Entonces mi du es 4 por t más 1 de t. Entonces es lo que tengo acá, 4 por t más 1 de t. Y mi u es lo que tengo en el denominador. Entonces esta integral yo la puedo escribir de la siguiente manera. Va la integral desde 0 hasta 1, ¿verdad? La integral desde 0 hasta 1 de ¿quién? De u entre u, ¿verdad? De u entre u. Entonces, ¿a qué es igual esta integral?
esa integral es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u, ¿verdad? De u. Acá esto ya no le agregamos la constante c porque ya es un valor en específico, ¿verdad? Ya no estoy encontrando una familia de antiderivadas. Entonces lo único que vamos a hacer es que a esta función la vamos a evaluar entre 0 y 1, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. La vamos a evaluar entre 0 y 1. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribir este símbolo y evaluamos en 0 y evaluamos en 1. Entonces vamos a lo único que me hace falta acá es sustituir u por esto que está acá, ¿verdad? Porque así lo he definido. Entonces tenemos esto evaluado siempre entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces ahora lo que hacemos es sustituir, ¿verdad? Sustituir. Vamos a poner el signo igual. Vamos a evaluar primero 1, ¿verdad? Entonces tenemos logaritmo natural de acá tenemos cuando el t es 1, ¿verdad? Acá tenemos 2 por 1, 1, 4 por 1, 4, más 3. Sería 2, 6, más 3, 9. El valor, ya no sería necesario escribir un valor absoluto, ¿verdad? Entonces ahora escribimos logaritmo natural de 9 menos evaluado en 3, ¿verdad? Entonces nos queda logaritmo natural de 3. Entonces esto que está acá ya es un número, entonces solo es cuestión de meterlo a la calculadora y determinar a qué es igual eso. Entonces eso era dos ejemplos que teníamos preparado, e incluso dijimos que íbamos a analizar uno de estos ejemplos. Entonces ese que acabo de resolver es justamente el 22, ¿verdad? Es justamente el 22. El problema 18 igual se puede resolver con el mismo razonamiento. ¿Por qué? Porque si derivamos el denominador, lo que vamos a obtener es 4z como derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos y dividimos entre 4, entonces voy a tener un cuarto acá por 4z. Entonces al final voy a tener un cuarto por la integral de u entre u, ¿verdad? Si u va a ser igual a 2z cuadrado más 8. El mismo proceso que hemos hecho con el ejercicio que acabamos de resolver del 22, lo vamos a hacer con el 18. En este caso es una integral indefinida, por lo tanto nos va a quedar igual a la antiderivada de esta función más una constante, ¿verdad? Entonces creo que hasta aquí vamos a llegar con este desarrollo de este material. Hay que resolver problemas para ir practicando. A lo mejor no los podemos resolver todo por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero alguno que resolvamos de cada uno de los literales para entender cómo resolverlos, para ver cómo va, o algún problema que lo miremos un poco complicado, podemos intentarlo para ver cómo va la solución. Igual me pueden escribir ya sea a la plataforma o al correo preguntándome sobre la solución de algún problema en específico. Igual les voy a ayudar con respecto a eso. Hay una serie de problemas tanto en este material como en los otros materiales. Es de revisar algunos de ellos, ¿verdad? No todos, como repito, para bueno, esto sería por cuestiones de tiempo. Entonces la tutoría llegaría hasta acá.
Muchas gracias por revisarla. Pues repito, me pueden escribir a la plataforma, al correo, y ahí estoy a la disposición de ustedes. Nos vemos entonces hasta la próxima tutoría.